nunca sigo a polemistas protestantes, mucho menos a los conocidamente anticatólicos, en ningún idioma, ni en inglés ni en español. Y la razón es la siguiente: no porque tenga temor o me preocupen cuáles van a ser sus argumentos. Sus argumentos son siempre los mismos y se basan en una enorme falta de respeto de la inteligencia de otras personas, no solo de los católicos, sino en general de otras personas. Una vez hablaba yo del celibato en una de las redes sociales y un protestante comentó ahí diciendo: la Biblia es clara, ¿no? Y cita una de las cartas católicas de San Pablo, donde dice: el obispo tiene que ser un hombre virtuoso, hombre de una sola mujer, ¿no? Porque está hablando obviamente de aquellos judíos convertidos al cristianismo que se convirtieron en episcopos, ¿no? O sea, supervigilantes de las comunidades, ¿no? Entonces, el argumento de este señor es que con esta frase de la Biblia el celibato sacerdotal queda completamente suspendido, queda completamente arrasado, se acabó, faltó esa cita bíblica. Entonces, la pregunta es: este señor que se volvió protestante de repente media hora antes, pues, ¿no? Cuando le tocaron la puerta de la casa, o ya 40 minutos para darle más, ¿no? De pronto cree que él puede tirarse abajo los argumentos de la Santa Madre Iglesia y de las mentes más brillantes que hablan de la importancia del celibato, como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o el testimonio de la vida de San Agustín de Hipona, que justamente para ser obispo se volvió célibe, ¿no? Entonces estamos hablando nosotros de siglos, de miles de años, literalmente, ¿no? Entonces este sujeto de verdad cree que con esa cita bíblica se acabó el argumento, que resulta que todos los católicos antes de él, tenemos coeficiente intelectual pues 60, ¿no? Recuerden ustedes que el mínimo de lo normal se considera 90, ya ese es borderline. 100 supuestamente es el normal, ¿no? Y todos somos 60, todos somos 50 para este señor. Pero en fin, no quiero largarme con este tema, simplemente no los escucho, ¿no? Por esta misma razón, por una razón de absoluta incompetencia. Y pongo como nota a pie de página que la conversión de varios cristianos evangélicos se produjo cuando el más importante apologista protestante debatió con el padre Mitch Pacwa, el de EWTN, en el canal evangélico. Lo invitaron en el canal evangélico, seguros de que este evangélico iba a ser puré pues a un sacerdote católico, ¿no? Y pasó exactamente lo contrario, ¿no? Varios de los apologistas católicos hoy en día, que están en sus 40, digamos así, se acuerdan perfectamente de ese momento de la paliza como el punto de cambio, ¿no? Entonces, sin embargo, resulta que cuando uno está buscando cosas en internet, especialmente yo tengo mi canal de YouTube, entonces tengo que ver un poco qué es lo que está pasando, me encontré con un pastor protestante que estaba hablando de la importancia de la oración, furibundo, ¿no? Furibundo, esto que gritaban, se ponen violeta, ¿no? Y sudan y gritan y hacen movimientos así catatónicos, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a prescindir de la forma y voy a ver qué es lo que dice sobre la oración. Entonces él dice, y ustedes tienen que hablar desde el fondo del corazón. ¿Ustedes creen que Dios va a escuchar a un imbécil? Pues, disculpen la palabra, pero eso es lo que dice el tipo. El tipo comienza a insultar, ¿no? Un imbécil, un tarado, que va a estar repitiendo, ¿no? Y el tipo comienza a repetir, imitando así vulgarmente, imitando como si uno fuera un robot, ¿no? Poniendo sus manos al costado de sus muslos y moviendo la cabeza de adelante para atrás,
estaba despotricando en inglés, ¿no? Y dice, ¿usted cree que Dios te va a escuchar cuando tú repites como un loro, repites como un idiota, for the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and the whole world? O sea, básicamente repitió como 2 o 3 veces que la coronilla de la Divina Misericordia. O sea, lo que estaba insultando este señor es la oración repetitiva de los católicos. Supongo que debe pensar exactamente lo mismo del Santo Rosario, ¿no? Y él decía, ¿usted cree que te va a escuchar? ¿Te va a escuchar porque repites como un loro? Y, por supuesto, un católico que de verdad reza como un loro, ¿no? O sea, que repite como un loro estas oraciones, se va a quedar impresionado y decir, sí, es verdad, yo no rezo desde el fondo del corazón, ¿no? Pero van a ignorar que la repetición es esencial en el corazón del hombre y que la repetición sí se puede convertir en una rutina y en consecuencia, cuando se convierte en una rutina irracional, sin deseo auténtico del corazón, sin involucración del corazón, entonces sí se convierte en un acto completamente vacío. Pero este señor, ridiculizando la oración repetitiva y específicamente, o sea, diciéndola, probablemente la gran mayoría de su audiencia evangélica no tenía idea de qué cosa estaba hablando, ¿no? Pero él debe haber escuchado y debe haber prestado atención para haberse aprendido por lo menos el estribillo de la coronilla de la Divina Misericordia, ¿no? Por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, ¿no? Eso es lo que repitió burlándose, ¿no? Entonces, este señor me recuerda a ese congresista evangélico en los Estados Unidos que, para argumentar por qué los hispanos no debían ser, no se les debía permitir que hablaran español en Estados Unidos y que hablaran en inglés y solamente en inglés, utilizó un argumento bíblico, entre comillas, ¿no? Y dijo, o sea, deberían aprender el inglés, que es el idioma en el que la Biblia fue escrita. Ustedes van a decir, no, estás inventando. No estoy inventando. Esa es la mentalidad de muchísimos protestantes, especialmente del 97% de los anticatólicos. Porque existen muchos evangélicos que han aprendido, oye, tenemos que trabajar con la Iglesia Católica, incluso en un país donde los evangélicos son tan hostiles como en América Latina, especialmente los fundamentalistas evangélicos, ¿no? Pero eso es, ellos creen que han nacido de un huevo, ¿no? Que ¡pum!, reventó un huevo y aparecieron ellos con la Biblia, ¿no? Y creen que la Biblia efectivamente fue escrita en inglés. No saben nada de la Biblia, de la historia, de cómo el canon bíblico fue un canon producido por los santos que son reconocidos por la Iglesia Católica. Fue básicamente la Iglesia Católica la que determinó el canon bíblico, ¿no? Entonces, por eso es que este señor, que después digamos, lo busqué un poco en Google y resulta que es un tipo relativamente conocido en la prédica pues anticatólica, ¿no? En la preparación, digamos, en volver a los fundamentalistas evangélicos en anticatólicos, ¿no? Pero lo que este señor no sabe es que la tradición cristiana, desde el comienzo de la tradición cristiana, para no hablar de otras tradiciones religiosas en las que, digamos, la repetición ha sido constante. En la tradición cristiana, cuando
San Pablo dice, orad sin cesar, o sea, recen sin cesar. Esta frasecita tan chiquita ha cuestionado a grandes teólogos y santos a lo largo de la historia. ¿Qué significa esto? Yo puedo realizar mis actividades cotidianas, puedo realizar mis actividades de vida diaria, el trabajo, la conversación, el diálogo con mi familia, ¿no? Cuando estoy aún despierto, pero tratando de dormirme. En todos esos momentos, ¿se puede realmente aplicar el rezar sin cesar? O San Pablo está utilizando una hipérbole, ¿no? Para decir recen todo lo que puedan, ¿no? Y hay personas muchos santos que creen que honestamente esa era la forma de vivir la vida cristiana, rezar sin cesar, ¿no? Entonces, desde los primeros monjes del desierto, y especialmente en el mundo oriental, en el mundo que seguía hablando el griego, se comenzó a practicar lo que se llamaba la criptemelete, ¿no? La oración escondida, que era una respuesta a este pedido de San Pablo. Y la criptemelete, en alguna tradición, especialmente como digo, es tradición oriental, los starets, ¿no? los grandes padres espirituales rusos, por ejemplo, o sea, del Oriente, repetían esta oración que llamaban la oración del corazón, ¿no? La oración del corazón, pero que justamente decían está oculta en el corazón, ¿no? Y era esta oración: Señor mío Jesucristo, ¿no? Señor mío Jesucristo. Pronunciar el nombre de Jesucristo. ¿Dentro de qué? Dentro de la tradición de también paulina, también de San Pablo, que al nombre de Jesucristo toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y por eso, que ya ven ustedes que todos los que hacen ministerio auténtico, legítimo, aprobado por la iglesia, de liberación, constantemente repiten en el nombre de Jesucristo, ¿no? Que no lo están haciendo ellos. Bueno, esta oración era Señor mío Jesucristo, Señor mío Jesucristo, Señor mío Jesucristo, y al poco tiempo de haberse originado esta oración, esta criptemelete, viene la repetición de una frase un poquito más larga, que es Señor mío Jesucristo, ten piedad de mi pecador, ¿no? Como saben ustedes, esta frase es añadida dentro de la tradición del Evangelio cuando Jesucristo compara al fariseo con el publicano rezando en el templo, ¿no? Y dice que el fariseo, el publicano, a diferencia del fariseo que decía, Señor, gracias porque yo soy lo máximo, ¿no? El publicano se golpea el pecho diciendo, sin atreverse a entrar, decir, ten piedad de mí que soy pecador. Y Jesucristo dice, les aseguro que ese, o sea, hablando del publicano, ese se fue justificado, o sea, perdonado, salvado, ¿no? Entonces, si esa es la tradición que nos lleva a la salvación, obviamente el nombre de Jesucristo, sumado a esta frase, ten piedad de mí que soy pecador, se volvió una práctica tempranísima en la iglesia. Y esta práctica era una práctica contraria al rezarle abiertamente a Dios, a tener momentos de oración donde le rezamos a Dios con nuestras propias palabras. No. Y ese es el problema con este señor completamente ignorante. Él cree que el cristianismo nació con él, ¿no? O sea, les aseguro que si le digo la palabra starets o le digo la palabra criptemelete, este tipo no tiene ni idea de qué cosa está hablando. Y él es un líder cristiano. Y eso es lo que sucede, hermano. Es la ignorancia. La total ignorancia. Y es una ignorancia aún más venenosa porque creen que saben. Porque se han aprendido algunas frases, no saben cuál es el contexto, no saben cómo se aplica, no saben cómo se conecta con otras frases del mismo Evangelio o del Antiguo Testamento y le repiten.
Jesús dice en la Biblia, ¿dónde en la Biblia dice que la iglesia se debe llamar católica? Bueno, ¿dónde en la Biblia dice que se debe llamar protestante o que se llame pues fuente de aguas vivas, los nombres que se ponen en los templitos protestantes, ¿no? Entonces, la palabra está, pero nadie dice, si nos vamos a poner puristas, nadie dice, ese puede, y ahora yo Dios, yo Yahvé, yo el Señor, digo que ese va a ser el nombre de tu iglesita, ¿no? Y no lo dice, ¿no? Entonces, esto puede llevarse pues hasta el extremo del ridículo, ¿no? Pero la lección para nosotros es que la tradición de la iglesia, la tradición de la misma práctica de Jesucristo, que cuando le piden, Señor, enséñanos a orar, Jesús enseña una oración, no les da instrucciones. Prestemos atención a eso, hermanos. No les dice, mira, busca un lugar en paz, ¿no? Siéntate en flor de loto, enciende una vela, mírala, respira profundamente y comienza a pensar en las cosas que te gustaría decirles a Dios. Y luego, desde la sinceridad de tu corazón, dile lo que realmente te nace. No, Jesucristo le dice, cuando recen, ¿quieren aprender? Cuando recen así: Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, Jesucristo está dando una oración. Entonces hay que decirle a este hermano protestante, ¿cuántas veces esa oración es demasiado? ¿Cuántas veces es rezar mucho? ¿No? ¿Una vez al día está bien? ¿O dos? ¿Una en la mañana y otra en la tarde? ¿Rezarla todo el tiempo sería malo? ¿Eso sería ser un lorito, un perico, un idiota, como dices tú? No. La repetición de la oración es íntimamente espiritual, profundamente bíblica, porque miremos la naturaleza de los salmos y la naturaleza repetitiva que tienen muchos salmos, ¿no? Y además es profundamente humana. O sea, desde los bebitos, que les encantan que los papás le hagan el mismo gesto, la misma mueca, la misma broma, ¿no? Les digan las mismas cosas y no se cansen de que se las repitan, porque aman. Entonces, es simplemente para que nosotros nos renovemos en la conciencia del profundo valor de las oraciones repetitivas, pero hagamos justicia a lo que dice este señor. Tiene que ser del corazón. Incluso la oración repetitiva se llama del corazón. Entonces, que el aburrimiento, la rutina, nunca se vuelvan la manera de rezar, porque de esa forma nosotros estamos asfixiando lo que en sí misma es una práctica virtuosa. Que tengas un buen día.